tema relevante, un tema un poco confuso, pero bueno, que al final del día justamente lo que se propone es que tengamos más claro el panorama en la parte de las tarifas eléctricas el día de hoy. Entonces, voy a proyectar mi presentación. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, voy a tener aquí abierto el chat para ir viendo si tienen alguna duda, poderla ir tratando de contestar en el momento. Y si no, bueno, pues también al final podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces nada más me puedes confirmar, Miguel, si se puede ver mi pantalla. Así es, se ve correctamente. Perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, pues entrando un poquito en materia ya en la parte de esta presentación y este pequeño curso de introducción, realmente pues me siento contento de estar participando el día de hoy por parte de la Comisión Federal de Electricidad, su servidor Miguel Ángel Torres Crisanto, y este tema que traemos el día de hoy, que se llama aplicación de diferentes tarifas eléctricas para un mismo servicio, pues justamente es un tema que hoy en día nos atrae mucho con los nuevos esquemas tarifarios. Es un tema que causa un poquito de confusión, como les comentaba en un principio, pues toda vez de que las tarifas eléctricas tienen sus costos diferentes respecto a varios aspectos técnicos que ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, pues también para los que me conocen y los que no me conocen, me permito presentar. Mi nombre es Miguel Torres Crisanto, soy especialista en el tema de eficiencia energética a nivel comercial, industrial y residencial. Soy ingeniero eléctrico, egresado del Instituto Tecnológico de Puebla. Y bueno, pues actualmente desempeño la función del jefe de departamento de atención a clientes dentro de la Comisión Federal de Electricidad, suministro básico en la zona Ermita. Actualmente soy autor de un libro que se llama Resuelve tú mismo el problema del consumo de energía eléctrica y no pierdas más dinero. Realmente este libro, que tiene un año que se publicó, pues busca que cada uno de nosotros podamos entender y que nosotros mismos podamos resolver. Yo sé que para todo negocio, para toda empresa, el subcontratar personal pues es un costo que no se tiene muchas veces contemplado y que bueno, pues que al final del día es un costo que nos podemos evitar, y justo lo que busco es en este libro poderles enseñar para que uno mismo pueda llevar a cabo metodologías que puedan detectar algún problema del consumo de energía eléctrica que pueda disminuirlo. También en este libro publico algunas de las cosas de la experiencia que he tenido ya en CFE, de los casos extraños que he encontrado y que hemos podido resolver siempre en favor del cliente, ¿no? Y bueno, pues el gusto y la pasión por ayudar a las personas es lo que me impulsa a desarrollar estos cursos. Realmente estos cursos que llevamos día con día, pues siempre buscamos que sean con el objetivo de beneficiar a nuestros clientes, de beneficiar pues obviamente la parte económica, la parte monetaria, y que realmente el cliente no tenga por qué invertir más de lo que ya invirtió en su empresa, ¿no? Entonces, estos cursos, el propósito es enseñarles, entenderles y justamente compartirles toda esta información. En mi experiencia, lo que he observado de muchos clientes en todos los niveles es que la operatividad les sobrepasa para poder meterse un poco en los temas tanto financieros como de energía eléctrica en sus empresas, y esto pues hace que muchas veces se pierda el seguimiento a algún proyecto, o que incluso pues al momento de que reciben su recibo de energía eléctrica pues no saben ni cómo salen los costos, ¿no? Pero prácticamente esto sucede por la falta de entendimiento, y no estoy hablando de aprendizaje, porque realmente
Lo único que tenemos es que entender cómo funcionan los esquemas tarifarios y bueno, pues los costos varían conforme a lo que publica la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, pues el día de hoy les voy a mostrar aquí algunos ejemplos para que podamos ir observando y podamos ir pues definiendo cómo son los esquemas tarifarios, cómo aplican y justamente el tema que es, oye, ¿cómo es que tú dices que diferentes tarifas pueden aplicar a un mismo servicio? Y bueno, pues eso sí, sucede en la realidad, es posible, todo depende de ciertas características. Entonces, iniciando, aquí les muestro lo que es el esquema tarifario. Este esquema tarifario, bueno, pues es un esquema vigente que entra en vigor en 2017. Discúlpenme, denme un segundo. Ok. Entra en vigor en 2017, bueno, pues después de que se promulga lo que es la ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues es algo un poco complicado entender las tarifas eléctricas. Sin embargo, bueno, pues en esta tablita les muestro la parte de la categoría tarifaria. ¿Cuál es la tarifa que actualmente tenemos vigente en el esquema de energía eléctrica? Y en la parte derecha viene lo que es la tarifa anterior, ¿no? Entonces, en esta tablita prácticamente hacemos la comparación. Realmente lo que se hizo en este esquema tarifario, pues es cambiarle este nombre, en lugar de números y letras, convertirlo por unas iniciales que justamente describen a la tarifa. Iniciando, bueno, pues tenemos la tarifa, lo que es la PDBT, que es una pequeña demanda hasta 25 kilowatts, que es en baja tensión. Esta tarifa, anteriormente se indica en el esquema tarifario que era la tarifa 2 o la tarifa 6. Actualmente, déjenme compartirles que internamente dentro de la Comisión Federal de Electricidad nos ha costado trabajo poder llevar este idioma de las nuevas tarifas, pues toda vez de que por más de 70, 80 años las tarifas que eran de una pues diferente categoría, diferente nomenclatura, pues siempre estuvimos acostumbrados a mencionarlas como tarifa 2, como tarifa 6. La tarifa 6, anteriormente en el esquema anterior, pues era una tarifa que se utilizaba exclusivamente para bombeo. Entonces, ahora todos los bombeos, hablando, por ejemplo, de sistemas de agua en la Ciudad de México, que era pues de los mayores clientes que tenían sistemas de bombeos, hablando de la Ciudad de México, pues la tarifa 6 desaparece para ellos, porque eran exclusivamente para bombeos, desaparece para ellos, y ahora todos sus bombeos entran en la categoría de las nuevas tarifas respecto a donde caigan de acuerdo a su demanda. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una tarifa o tenía una tarifa de bombeo o tarifa 6 con una demanda de 20 kilowatts, pues esta tarifa ahora se va a convertir en PDBT. ¿Por qué? Porque decimos que la tarifa PDBT es hasta 25 kilowatts. Entonces, esta tarifa, pues ahora se encajona en la tarifa PDBT. Posteriormente tenemos la tarifa GDBT. Esta tarifa, pues es una gran demanda hasta mayor a 25 kilowatts en baja tensión, que realmente lo conocemos o lo conocíamos por lo que es la tarifa 3, y también había servicios en tarifa 6, que quiere decir, pues que lo mismo, ¿no? Dando el ejemplo anterior, había bombeos con una carga mayor a 25 kilowatts, podrían ser 40, 50 kilowatts, y ahora, pues estos servicios que eran tarifa 6 pasan a ser tarifa GDBT por ser mayores a 25 kilowatts. Posteriormente tenemos la tarifa de riego agrícola en baja tensión, que anteriormente teníamos que era la tarifa 9. Esta es una de las tarifas, de las pocas tarifas que realmente
se quedó de forma específica únicamente para riego agrícola en baja tensión. Esta tarifa, bueno, pues es más utilizada en la parte norte del país, pero es de las pocas tarifas que realmente únicamente, digamos que cambió el nombre de 09 a RABT, que es riego agrícola en baja tensión. Sus características siguen siendo las mismas. ¿Y por qué? Porque tienen un apoyo económico mayor que muchas otras, ¿no? Lo mismo pasa con las tarifas de alumbrado público. Alumbrado público anteriormente era la tarifa 5 y la tarifa 5A, ya sea en baja o en media tensión. Con el nuevo esquema tarifario pasan a ser las tarifas APBT, que es alumbrado público en baja tensión, y APMT, que es alumbrado público en media tensión. Estas tarifas, de igual forma, conservan los beneficios que venían conservando pues, con las tarifas anteriores o con el esquema anterior, y son de las pocas tarifas que prácticamente se encajonan también de igual manera, únicamente cambian el nombre, y estas tarifas pues obviamente tienen un esquema de facturación diferente a muchas otras y que realmente pues esos alumbrados públicos solamente aplicarían para municipios o la parte de la Ciudad de México. Cabe señalar que en muchos estados de la República Mexicana tenemos un cobro por alumbrado público, que es el TAP. Afortunadamente, todos los servicios que se encuentran dentro de la Ciudad de México, dentro de las delegaciones o alcaldías, no tienen este cobro, porque este cobro lo absorbe directamente el gobierno de la Ciudad de México. Esa es una de las ventajas, porque aproximadamente el cobro por el derecho de alumbrado público pues puede ser promedio entre un 10% del consumo o del recibo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto es realmente un beneficio que se tiene dentro de las áreas de la Ciudad de México, me parece que es Monterrey y Guadalajara, pues de que no se cobra al cliente final el derecho de alumbrado público. Y posteriormente tenemos lo que son la gran demanda en media tensión horaria, que es la tarifa GDMTH, que anteriormente era la tarifa HM, HMC y la tarifa 6. Incluso fíjense que aquí hay algo importante, ¿no? Si se dan cuenta, hasta este punto, ahorita también vamos a ver la tarifa GDMTO, tenemos que había tarifas 6, tanto en PDBT como en GDBT, como en GDMTH y como en GDMTO. Entonces, ¿por qué? Porque iba o va a depender de la capacidad del bombeo que tiene el servicio. Regresando al ejemplo del inicio, sistemas de agua tiene X cantidad de bombeos de diferentes capacidades. Entonces, todo el bombeo anteriormente que era de sistemas de agua, o hablemos de un municipio, pues tenía su tarifa 6, independientemente la carga que tuviese. Hoy en día, con el nuevo esquema tarifario, todos esos bombeos se reparten en el nuevo esquema de acuerdo a la carga que le corresponde. Es por eso que vemos que en la tarifa anterior aparece mucho la tarifa 6. ¿Por qué? Porque había bombeos de diferentes capacidades y entonces, pues, estos bombeos, pues ahora pasan a tomar la tarifa que les corresponde de acuerdo a la carga de la bomba, ¿no? O del servicio en total, la suma en total. Entonces, es por eso que existe esa diferencia. Y bueno, pues tenemos que es la tarifa en gran demanda en media tensión horaria, pues que es una tarifa que tiene una carga mayor a 99 kilowatts, que, bueno, pues es en media tensión, regularmente es para la parte industrial, ¿no? Y que, bueno, pues aplica también en todas las entidades. Y luego tenemos la tarifa gran demanda en media tensión ordinaria, es una tarifa que anteriormente le llamábamos la tarifa OM y que ahora pasa a ser la tarifa GDMTO. Esta tarifa, bueno, pues su aplicación es de mayor a 10 kilowatts y menor a 100 kilowatts, ¿no? Entonces, esta tarifa también, no importando el giro del servicio, puede aplicar y bueno, pues es una tarifa en media tensión. Y regresamos también con la tarifa de riego agrícola, pero ahora en media tensión, que anteriormente era la tarifa 9M, y ahora pues es RAMT, que por sus siglas es riego agrícola media tensión.
Posteriormente tenemos las tarifas que son de alta tensión, que es una demanda industrial en nivel subtransmisión. Anteriormente llamamos HS y HSL, y que bueno, ahora pasan a tomar el nombre de DIS, ¿sí? Entonces, esta demanda industrial en nivel subtransmisión, pues son tarifas que son en alta tensión, igual que la demanda DIT, que es la demanda industrial en nivel transmisión, anteriormente clasificadas como HT, HTL, ¿no? Estos servicios regularmente que son de industrias pues de alta gama, que realmente en la parte de la Ciudad de México, dentro de las alcaldías, son muy pocos los que tienen esa tarifa. En la parte sur, hasta donde recuerdo, no tenemos una tarifa de alta tensión, sino que más en algunos estados. Y bueno, pues Toluca, por ejemplo, el estado de Toluca, el estado de México, pues es quien tiene servicios en alta tensión, ¿no? Entonces, bueno, pues aplica obviamente todo un esquema diferente, pero ese es el esquema tarifario que yo les quiero compartir y que realmente las características siguen siendo similares, únicamente encajonan lo que decíamos más en las tarifas 6, pero realmente las condiciones de facturación, salvo que en las de media tensión cambió radicalmente, digamos, ¿no? Pero realmente los nuevos esquemas, que es lo que les comentaba que ahorita vamos a revisar, es justo lo que necesitamos entender para poder saber si mi servicio de energía eléctrica pues realmente se encuentra bien clasificado dentro de la tarifa que me debe corresponder y la que me pueda convenir también podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, este esquema tarifario pues es el nuevo esquema tarifario que aplicó a partir del 2017. Aquí, denme un segundo, quiero ver si es que cerré el chat, quiero ver si no vayan a estar escribiendo, porque no se cerró mi ventanita de chat. Denme un segundo, a ver. Ok. No me aparece. Pero bueno, ahorita si hay alguna duda lo comentamos al último, porque no me deja ver el chat. Entonces, en esta diapositiva, aquí les presento, sí, discúlpenme, en esta diapositiva aquí les presento un poquito más ilustrativo la parte de las tarifas. Quiero explicarles y quiero comentarles esta parte. Las tarifas, como les comentaba hace un momento, pues se clasifican y se basan de acuerdo a las cargas que aplica para cada una de las tarifas. Entonces, quiero dar un ejemplo un poquito porque muchas veces existe confusión de que hace unos meses hubo ahí una noticia muy fuerte con nuestro presidente, en el cual decía que Bimbo y creo Oxxos, no me acuerdo, no pagaban energía, ¿no? Algo así. Entonces, pero realmente pues no es una confusión, pues no es que no paguen, pues es que realmente ellos acondicionan toda su parte eléctrica a efecto de que la tarifa que puedan tener sea la de mayor beneficio en el impacto económico. Por poner un ejemplo, miren, aquí yo clasifiqué las tarifas de baja tensión. En este caso, las tarifas que aplican para baja tensión, que es la parte residencial y la parte comercial. Hablábamos de una tarifa DB1 y DB2, estas tarifas que son del nuevo esquema tarifario y que, bueno, pues anteriormente eran la tarifa 01 y DAC, ¿no? Que también, como les comentaba en el inicio, nos ha costado trabajo poder adaptarnos a estos nuevos nombres, pero realmente en esta tarifa, en la parte residencial, pues esta es la única tarifa pues que se clasifica de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Entonces, en cada una de las regiones del país existe un límite de consumo de acuerdo a la temperatura que hay en esta región. En este caso, para la Ciudad de México tenemos un límite de consumo de 250 kWh mensuales,
y como esta tarifa se factura bimestralmente, o sea, cada 2 meses, pues el límite de consumo es de 500 kilowatt horas bimestrales. Entonces, cuando uno sobrepasa estos 500 kilowatt horas bimestrales promedio durante un año, pues automáticamente, eso es en automático, aquí ya no hay opción de poder decidir, que es la única tarifa que así se maneja, se brinca a la tarifa doméstica de alto consumo, que es la tarifa DAC, y bueno, regularmente aquí yo pongo dos imágenes como comparar las tarifas, hablamos DB1 y DB2, que anteriormente era la tarifa 01, pues regularmente aplica en el mayor porcentaje a nivel nacional en la parte residencial, pues que son departamentos, casas, etcétera. Y la tarifa DAC regularmente, no siempre, regularmente pues son residencias donde pues tal vez tienen una alberca, tienen un espacio muy grande iluminado. Entonces, esta diferencia pudiese ser la parte que brinca a la tarifa doméstica de alto consumo. Sin embargo, pues también no nos dejemos llevar por la fachada de la casa. Realmente lo que influye aquí, lo que les comentaba, es el consumo de energía eléctrica. Hay casas que igual abren algún negocio dentro de la misma casa y bueno, pues esto hace que el consumo se incremente en la tarifa 1 y bueno, automáticamente se vaya a la tarifa DAC, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es la tarifa comercial, anteriormente lo que les comentaba, la tarifa 02 y 03, que es la tarifa PDBT y GDBT. Para tener un poquito más ejemplificado esa tarifa, esto sucede mucho, por ejemplo, los mini supers, ¿no? Los mini supers que son relativamente el tamaño de un Oxxo, vamos a llamarlo así, pero sigue siendo un mini super. Estos mini supers regularmente se encuentran en la tarifa 02, tienen una carga menor a 25 kilowatts y esos mini supers, incluso hay unos del tamaño muy similar de Oxxo, pues ya vemos que hay otros mini supers más grandes o algunas otras empresas como paqueterías, etcétera. Incluso aquí en la parte de Iztapalapa se da mucho en la parte de las plastiqueras, donde son talleres que obviamente van en crecimiento y pasan a hacer una tarifa 03, ¿sí? Esta tarifa, recordemos que es la tarifa 03, pues pasa a ser por la carga mayor a 25 kilowatts. Entonces, aquí tenemos de estos dos, en la baja tensión, dos ejemplos de cómo un mismo servicio puede tomar dos tarifas. En la parte residencial puede ser la tarifa DB1, DB2 y DAC, esto de acuerdo al consumo, y en la parte comercial de baja tensión puede ser una tarifa PDBT o puede ser una tarifa GDBT. Esto va a ser de acuerdo a la carga que tienen contratada. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito más de cómo podemos detectarlo, oye, bueno, pues yo no sé qué carga tengo, etcétera, y cómo hago ese cambio, es más barato, es más caro, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí nada más quiero ponerles un ejemplo, pues que es complicado poder detectar a simple vista un negocio de qué tarifa puede ser, porque no sabemos las condiciones eléctricas, no sabemos las condiciones de la carga instalada que pueda tener, y bueno, pues eso realmente que no nos deje llevar por alguna otra situación, ¿no? En la parte de media tensión tenemos lo que es la mediana industria, que es la tarifa GDMTO y la tarifa GDMTH. También, como comentábamos en un principio en el esquema, la tarifa GDMTO, pues lo que antes nosotros le llamábamos la tarifa, ¿cómo se llama? Gran demanda media tensión ordinaria, que era la OM, y la GDMTH, que era la HM, ¿no? Estos conceptos todavía les digo que nos cuesta trabajo, pero estos servicios regularmente, por ejemplo, las farmacias Guadalajara, en su mayoría están en una tarifa GDMTO. También los Oxxos están en una tarifa GDMTO. Ahorita vamos a ver por qué. Pero esas GDMTO también pudiesen ser GDMTH o brincar a GDMTH. Hablemos de los Sorianas. Los Sorianas, para darnos una idea, la mayoría de los Sorianas ya están en una tarifa GDMTH, que es mayor a 99 kilowatts. Entonces,
Si se dan cuenta, pues también tanto hay farmacias Guadalajaras muy grandes como hay Sorianas muy grandes o muy pequeños, pero al final del día lo que vale es la carga instalada. Y en la parte de alta tensión tenemos la tarifa DIS y la tarifa DIT, que aquí, bueno, pues ejemplificando, tenemos empresas grandes como Nescafé, que es una tarifa alta tensión, nivel subtransmisión, y otra tarifa que tenemos, Cervecería Cuauhtémoc, por ejemplo, son servicios que ya son también alta tensión, nivel transmisión. Entonces, esta categoría de alta tensión, aquí prácticamente va más enfocado al nivel de tensión con la cual es suministrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un OXXO, hablemos del ejemplo, no pudiese ser una tarifa DIS, pues porque el nivel de voltaje con la cual se suministra es totalmente diferente. El de OXXO es en media tensión y el de DIS es en alta tensión. Son voltajes totalmente, drásticamente diferentes. Estamos hablando de media tensión que puede ser de 13,800 a 23 y de alta tensión hasta 400,000 volts. O sea, realmente a lo mejor ni es conveniente en este caso, ¿no? Ya ni es conveniente por todas las condiciones que existen dentro de las tarifas. Entonces, pero ahorita les vamos a dar unos ejemplos en donde regularmente sucede este cambio, donde está la línea límite, donde dice el cliente, bueno, pues, ¿qué me conviene más? Porque regularmente nosotros aquí en la Comisión Federal de Electricidad, uno de los mayores casos que atendemos es que todos o la mayoría de nuestros clientes empresariales pues tienen una persona quien les pueda hacer trámites, contratación, gestoría, etcétera. Entonces, sin embargo, hay que estar cuidadosos de que la tarifa que nos soliciten sea la correcta, sea la indicada, y más que eso, puedan ustedes tener todo listo para que puedan tener el suministro de energía eléctrica. Entonces, es importante, por eso les comentaba, que entendamos cómo funcionan esta parte de las tarifas, qué tarifa me toca, qué tarifa me conviene. Lo que comentábamos hace un momento era las características principales, ¿no? Las características principales, pues como decíamos, era el límite de consumo, que esto puede aplicar para la tarifa baja tensión residencial. Tenemos también una característica principal que es la carga instalada o demanda contratada, que esto también, lo que comentamos, recae en la mayor de las tarifas. ¿Qué tarifa me corresponde? Bueno, pues yo te preguntaría cuál es la carga instalada que tienes y te diría también cuál es la demanda contratada. Recordemos que carga instalada y demanda contratada son dos conceptos totalmente diferentes. Esto quiere decir que si yo tengo un taller de cualquier índole, cualquier servicio, la suma de mis equipos es mi carga instalada. La suma de la potencia de mis equipos es la carga instalada. Pero no quiere decir que porque yo tenga N cantidad de equipos, los tenga que prender al mismo tiempo. Entonces, regularmente, en cualquier negocio, pues del total de la carga instalada, solo se enciende un cierto porcentaje. Ese porcentaje que yo pretendo o que yo calculé que voy a encender al mismo tiempo durante cualquier parte del día o cualquier día del mes, pues obviamente va a ser mi demanda contratada. Entonces, ojo, aquí hay un criterio importante que para yo contratar cualquiera de las tarifas, tengo que por lo menos contratar no menos del 60% de la carga instalada. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner el ejemplo de una tarifa GDMTH, ¿no? Que anteriormente era la tarifa HM. Esta tarifa comentábamos hace un momento que aplica para cargas mayores a 99 kilowatts. Entonces resulta que llega un servicio a contratar 200 kilowatts, por decir una cantidad. Tiene una carga instalada de 200, pero de acuerdo pues a la regla del 60%, pues él me tendría que contratar forzosamente, serían 120, ¿no? 120 kilowatts de demanda contratada, no me puede contratar menos. Esa es una condición. Entonces,
Esta condición, pues, es bajo el régimen del contrato de servicio de energía eléctrica, el cual debe ser acatado tal y como es, ¿no? Entonces, no pudiese yo tener una tarifa GDMTH de 200 kilowatts de carga instalada con una demanda de 20. No se podría, no aplica la condición. Entonces, tanto en las tarifas GDMTH como GDMTO debe de ser por lo menos una demanda del 60% respecto a la carga instalada. Entonces, también otro dato importante o característica principal, pues es que si cuenta con una subestación propia o no. Eso ahorita lo vamos a ver también más adelante, pero ese es un punto primordial para todas las empresas o negocios que están empezando, que consideran o quisieran saber alguna estrategia para disminuir el costo de energía eléctrica. Entonces, siempre es importante ver si una subestación eléctrica pueda aplicar para reducir el importe en la factura. Déjenme comentarles que también dentro de pues, el día que vivimos aquí dentro de la Comisión Federal, nos damos cuenta que existen o hay muchos proyectos de eficiencia energética. Hablemos proyectos de iluminación, hablemos proyectos de motores, hablemos de proyectos de paneles solares, etcétera. Sin embargo, siempre la recomendación que les damos es que antes de poder hacer un proyecto, necesitamos revisar si primeramente estamos con la tarifa correcta, si primeramente estamos regularizados en la parte técnica, ya sea en la parte de las subestaciones, en la parte de transformadores, si no tengo desperdicios de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo ya asegurado esta parte, puedo implementar proyectos de eficiencia energética, porque de nada me serviría implementar un proyecto de eficiencia energética si en la tarifa en la que estoy clasificada no es la más conveniente para mí. Entonces, todo el ahorro que pueda generar o la inversión que pueda hacer en un proyecto de eficiencia energética, pues obviamente prácticamente se va a una parte donde no está destinada, que es el costo de la tarifa, ¿no? Entonces, si conjuntamos estas dos cosas, es decir, si yo hago que mi tarifa sea la más correcta, sea la que más me conviene, sea la del menor precio, etcétera, pues ya tengo un ahorro sin necesidad de hacer un proyecto grande. Aunado a eso, si yo le sumo un proyecto de eficiencia energética, pues los ahorros pueden ir hasta más del 50%, ¿no? Pero tan solo el clasificar correctamente mi servicio en una tarifa, desde ahí ya se pueden tener ahorros en la factura de energía eléctrica sin necesidad de bajar el consumo. Eso es muy bueno. Entonces, también comentábamos que una característica principal, pues era el nivel de tensión, que es lo que comentábamos, hablábamos de un servicio de media tensión hasta nivel subtransmisión o nivel transmisión, ¿no? Entonces, esto es importante porque de acuerdo en esas características se clasifica la tarifa y también algo importante, el giro o el tipo de uso. Entonces, ahorita lo voy a explicar en esta diapositiva. Miren, en esta diapositiva me voy a detener un poquito más. Prácticamente es como un resumen de lo que platicamos ahorita en las diapositivas anteriores y quiero compartírselas. Le pueden tomar foto. Igual ahorita le comentaba a Miguel, si alguien gusta la presentación, sin problema se la podemos compartir. Yo se la mando a Miguel y ustedes se la pueden pedir por correo. Bueno, entonces miren, en esta tablita dice, bueno, ¿cómo selecciono mi tarifa? Ok, entonces ya veíamos en un inicio que teníamos tarifas bajo el nuevo esquema tarifario, hablando desde la DB1, DB2 hasta la tarifa 10 y tarifa DIT, ¿no? Entonces, en este esquema hay algo que yo les comentaba. En la parte, la tarifa DB1, la tarifa DB1 es lo que veíamos en las fotos de las casas, es que brinca la tarifa DAC, ¿no? Este brinco que da de la DB1 o de la tarifa 01 que era anteriormente a la tarifa DAC, pues es en automático y dijimos que era por el límite de consumo. El límite de consumo de acuerdo a la región tarifaria en donde se ubica el servicio, ¿sí? Y de esta tarifa DAC y de esta tarifa 01, pues lo que se factura en estas tarifas es un costo fijo y el consumo en kilowatt horas. Entonces, si se dan cuenta, realmente no entran muchos parámetros de facturación, simplemente es el cargo fijo y el consumo de energía eléctrica que tiene este servicio. Entonces, dentro del esquema tarifario, aquí viene algo también importante, que teníamos la tarifa
PDBT o con el esquema anterior 02, y que esta tarifa PDBT pudiese brincar a cualquiera de estas tarifas, GDBT, GDMTO o GDMTH, de acuerdo a la carga que le corresponde. Se da muy común que la tarifa 02, hablemos en el ejemplo anterior de un mini super, se da muy común que el mini super tiene una tarifa 2 o así inició en la tarifa 2, ¿no? Entonces, posteriormente, él pudiese hacer un cambio a la tarifa 03, debiendo revisar los parámetros de facturación que tenga para ver si le conviene o no. Anteriormente, en el esquema anterior, fue algo chistoso porque anteriormente de todas las tarifas, de las más caras era justamente la tarifa 03, la GDBT. Sin embargo, hoy en día el esquema tarifario ha cambiado un poco, los costos han cambiado un poco, que ahora hay meses que donde tengamos más económico la tarifa GDBT, que es la tarifa 3, que la tarifa 2. Recordemos que la tarifa 3 es para cargas mayores a 25 kilowatts. Entonces, muchos de los clientes no quieren cambiar esa tarifa porque les asesoraron que es la más cara y que esa es la que menos les conviene, pero no es cierto. O sea, siempre se tiene que tener el detalle, se tiene que hacer un análisis, porque son más los meses que está más abajo del costo de la tarifa 2 que los meses que está más arriba. Entonces, el cliente por miedo, pues no hace ese cambio, no se regulariza, y entonces el recibo pues le sigue llegando muchísimo más caro, ¿no? Entonces, en esta tarifa, aquí ya le puse un dato importante que también deben considerar, es la unidad de verificación de instalaciones eléctricas, porque los servicios, pues ya a partir de 20 kilowatts y algunos incluso por el tipo de giro, ya necesitan entregar lo que es la unidad verificadora. Esta unidad verificadora, ¿por qué la menciono? Porque es un costo que muchas veces también pensamos que pues nada más es llegar con CFE y decirle, cámbiame mi tarifa ya. O sea, no, también lleva un proceso, pero sí es importante porque son de los documentos que más batallamos, son de los documentos que el cliente no tenía contemplado, son de los documentos que su gestor no le dijo que tenía que hacer, son de los documentos que lo hizo y no lo hizo correctamente, o incluso son de los documentos que te avalan una carga, pero no te avalan el 100% de la carga. Entonces, en las unidades verificadoras, igual como en el contrato de energía eléctrica, te piden una carga instalada y un alcance a esa carga. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 80 kilowatts instalados, la OBIE te pregunta hasta qué alcance quieres que te verifique y que garantice la seguridad de esa instalación. Entre más carga, pues más costosa; entre menos carga, menos costosa. El cliente por desconocimiento pide lo mínimo tal vez, y bueno, pues resulta que luego tiene problemas porque ya no le podemos suministrar más energía, porque le asesoraron que nada más con cierta cantidad pudiese contratar. Entonces, son de los detalles, es por eso que lo pongo aquí en esta diapositiva, para que lo consideren, para que ustedes pregunten, para que puedan consultar, oye, ¿qué es la OBIE? ¿Cuánto me va a costar? ¿Hasta cuánto me avala? Etcétera, etcétera. Otro de los puntos importantes dentro de la OBIE es que tienen que revisar su proyección pues a 1, 3 y 5 años. ¿Qué pasa? Porque las empresas, cuando se contratan, pues se contratan con cierta capacidad; sin embargo, durante el tiempo van creciendo y bueno, pues la carga va aumentando porque meten más equipos, meten más máquinas, pero la OBIE ya no les avala esa carga extra que están metiendo, por lo que va a ser un gasto extra para poder avalar o garantizar o certificar esa carga que están añadiendo de más al contrato inicial, y es un gasto que no se tiene contemplado, es un gasto que bueno, pues realmente se tiene que hacer porque si no se violan las condiciones del contrato inicial, y que es forzosamente. Entonces, es importante revisen esos documentos para poder ver en qué carga deben de estar, pueden estar o a cuál pueden brincar, ¿no? En esta tarifa GDBT, bueno, pues ya se cobra lo que es el cargo fijo, ya se cobra
la energía y se cobra lo que es demanda, tanto de capacidad y distribución, y se cobra o se bonifica o se penaliza un factor de potencia. Cuando yo menciono todos estos conceptos, los clientes piensan que ya estamos cobrando más y no es así. También es importante que lo revisen. Es importante que revisen estos conceptos porque aún así, con todos estos conceptos que se integran a la facturación, el servicio puede seguir ahorrando mucho más sin necesidad de instalar equipos ahorradores, simplemente con hacer la modificación de la tarifa 2 a 3, que es el caso que estamos comentando, ya el cliente puede empezar a ahorrar, ¿no? Y también puede ser al revés, ¿no? De una tarifa 02 se puede brincar a una tarifa OM o HM. Pero pues esto regularmente pasa cuando pues aquel negocio, aquel taller, pues crece pues considerablemente, ¿no? No tan paulatino, o sea, digamos que un negocio puede ir siendo de la PDBT a la GDBT, a la GDMTO, hasta llegar hasta la GDMTH, de acuerdo a la capacidad instalada, ¿no? Pero hay servicios que crecen exponencialmente y que, bueno, pues en automático tienen que cambiar esta tarifa de la 02 a la GDMTO o de la 02 hasta la GDMTH también pueden brincar, ¿no? Entonces, aquí es importante también, esto también sucede regularmente cuando van a construir alguna obra, piden un servicio, contratan un servicio en PDBT para alimentar algunos equipos y ya cuando hacen o terminan la construcción definitiva, pues ahora sí contratan en la tarifa que de acuerdo a la carga puede ser OM o HM. Recordemos que la GDMTO es mayor a 10 y menor a 100, perdón, y la GDMTH es mayor a 99. Entonces, estas tarifas pues ya son en media tensión, que es la diferencia con las que teníamos de la tarifa 2 y 3. Estas tarifas GDMTO y GDMTH ya son en media tensión, ¿sí? Ya deben contar con una subestación propia, ¿sí? Un transformador, y bueno, tanto una como otra tienen que ser mayor a 10 y también aplican los mismos costos o los mismos parámetros de facturación, que es el costo fijo, el consumo de energía y lo que es la demanda, tanto en capacidad y distribución y factor de potencia. Y bueno, pues aquí también dentro de esta facturación, que no es el tema del curso, pero nada más se los comento para que también lo tengan ahí presente, pues es que ya juegan los parámetros de los horarios, ¿no? De los horarios, de acuerdo en el periodo que se tenga el consumo de energía, pues es el periodo en el que se les va a estar facturando. Pero aún así, con eso les puedo decir que les puede ser más rentable cuando tenemos administrado bien el negocio para saber la tarifa, para saber el consumo. Esto es redituable y le sale más económico. Y bueno, tenemos también el otro esquema que puede ser de una tarifa GDMTO, que anterior era la OM. Esta puedes brincar a una GDMTH o incluso brincar pues a una tarifa de alta tensión, que es la DIS y la DIT. Son menos los casos, pero sí es un caso también que se presenta y que de igual forma que el esquema anterior, pues tiene que contar con la unidad verificadora y tiene que contar con la subestación propia y bueno, pues son cargas ya mayores a 99 kilowatts. Incluso en el esquema de abajo, ahorita a continuación lo indico, pero a partir de las tarifas de alta tensión, porque regularmente, no forzosamente, pero regularmente, las tarifas de alta tensión pues ya tienen una carga mayor a 1 mega. Entonces, también tenemos tarifas en GDMTH o servicios en GDMTH que ya tienen cargas mayores a 1 mega, 5 megas, 4 megas, y que bueno, todavía siguen conectados en la media tensión. Por esas tarifas, si la condición, que es otro punto importante, ¿no? Porque el punto en donde se localiza el servicio pudiese ser que no exista la red de alta tensión. Ese es un punto, creo que principal, por no decirlo el único, pero es un punto que por más que yo quisiera trasladarme a una tarifa de alta tensión, pues no, las condiciones no hay red de alta tensión, entonces no lo permitiría. Entonces, es por eso que muchas veces tenemos servicios en GDMTH en media tensión con una capacidad 5 o 6 megas y bueno, pues las altas tensiones mayores a 1 mega, de acuerdo con todo eso que les estaba comentando en un inicio a la ley de la industria eléctrica,
pues implica que tengamos que ahora pedir un permiso a la Comisión Reguladora de Energía. Anteriormente, pues el esquema del permiso a la Comisión Reguladora de Energía, pues era que estos servicios participantes, pues tendrían que estar ya en un modelo diferente que era dentro del mercado de energía eléctrica. Ahora, con todo esto que ha habido, que las propuestas al cambio de la reforma, que detuvieron algunas partes como la parte del código de red, que de cierta forma está un poco detenido, no ha fluido como se esperaba, pues estos servicios, actualmente hay servicios mayores a un mega que fueron contratados después del 2017 y que, bueno, pues están suministrados por la Comisión Federal de Electricidad y que tú tienes la opción también a irse con un suministrador calificado. Sin embargo, todo este planteamiento que les comento que no nos dejemos llevar por los esquemas, por el precio, sino hay que revisar bien un análisis de mi demanda que tengo, mi demanda que pretendo tener en 1, 3, 5 años para que pueda yo escoger la tarifa. Ya en este caso de las tarifas de alta tensión o simplemente mayores a 1 mega, es una estructura totalmente diferente en la parte de contratación. Como les decía, tienen que tener un permiso ante la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, pues estas a su vez dan el visto bueno a la Secretaría de Energía y son trasladados a Comisión Federal Suministro Básico para que puedan pues, ser contratados de esta forma, ¿no? Y bueno, por último tenemos el esquema que es también, les digo que el menos o poco casual, que es de una tarifa GDMTH que pase a una tarifa de alta tensión. Lo que comentamos hace un momento, pues principalmente el nivel de tensión que van desde los 69,000 hasta los 400,000 volts, pues tan solo si no hay red, pues no podemos brincar a esa tarifa de alta tensión. Entonces, pues estos son los esquemas más comunes que se han presentado, que se presentan por los clientes. Y como les comentaba, repito, aquí les puse una nota, la demanda contratada no podrá ser menor del 60% respecto a la carga instalada, ¿sí? Y entonces también la demanda no contratada no podrá ser menor de la capacidad del mayor equipo, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Si mi motor, mi horno, etcétera, de mayor capacidad es no sé, de 300 kilowatts, bueno, pues no puedo contratar menor a 300 kilowatts. Eso es como obvio, pero al final del día, lo que se nos ha presentado a nivel nacional es mucho el tema de que los servicios de energía eléctrica no están regularizados. ¿Qué quiere decir? Que hace 10 años me contrataron 50 kilowatts y hoy en día ya tenemos registros de 120, de 150, de 300, ¿no? O sea, ya triplicaron incluso su carga. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Ahorita les voy a presentar también una parte de lo legal. Hay que tener mucho cuidado porque pues estamos violando la parte del contrato inicial. Entonces, cuando a nosotros la CFE nos notifica que rebasamos nuestra carga que hace 10 años solicitamos, es momento de hacer este análisis, es momento de sentarse, revisar cuál es mi proyección y revisar en qué tarifa me va a convenir, en qué tarifa me puede corresponder regularizar mi servicio, ¿no? Entonces, ojo, les paso ese dato y bueno, pues realmente esto es un esquema resumida, ¿no? De lo que estábamos platicando hace un momento. Y que esas son las condiciones más regulares. Me voy a ir un poquito más a fondo para poder ejemplificar las condiciones más comunes que se nos presentan, las condiciones más comunes que pueden tener los clientes, ¿no? Platicando nuevamente la tarifa residencial. Este es un caso típico, este es un caso del día a día. Nos vamos con la finta de que la casa es muy grande y pues debe de pagar más. Mi casa es muy chica y debo de pagar menos. Este es como el criterio principal que tenemos mucho de los consumidores de energía eléctrica. Sin embargo, recordemos el tema, pues que no depende de la fachada, no depende de la casa, no depende del terreno, depende de los equipos instalados. Hay muchas casas de interés social, departamentos donde están facturando en la tarifa de alto consumo, ¿no? Entonces dices, oye, o sea, no es posible porque no tengo
casa extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa? Pues regularmente en estos servicios, pues es que o tienen una fuga de energía, o el vecino o los vecinos se colgaron de su instalación y pues ya está registrando doble consumo. No sé, son casos extraordinarios que entendemos que obviamente un departamento tal vez de interés social pues no tiene la capacidad. Hemos hecho ejercicios donde, bueno, pues si yo sumo la potencia instalada en su casa y si esa se la pusiera que lo consume 24 horas los 365 días del año, ni así me daría el consumo de la tarifa DAC, ¿no? Entonces, eso es algo de cierta forma lógico. Sin embargo, bueno, pues hemos encontrado estas situaciones que les comento. Entonces, aquí vemos el ejemplo, bueno, pues que la casa puede ser independientemente del tamaño, pero si en la noche yo enciendo todas las luces, pues eso es claro, lógico que el consumo se me va a poder disparar. Si en la parte norte del país los aires acondicionados, incluso pues en la parte, hay regiones también en la parte norte, incluso aquí en el centro del país, en temporadas de frío, pues que encendemos los calentadores eléctricos y eso pues obviamente va a incrementar totalmente. Y fíjense, aquí hago una comparación. Estos costos los saqué al mes de agosto de este año y aquí pongo una casa que consumió 500 kilowatt horas, ¿no? Esto obviamente perdón, perdón, aquí me equivoqué, perdón. No, está bien, DBT2, ok, perdón. Esa es una casa que consumió 500 kilowatt horas. Recordemos que el límite es 500, de cierta forma, en forma general, y por estos 500 kilowatt horas el cliente pagaría 1,093.98 pesos, ¿no? Ya con IVA incluido, pero si brincara DAG, por esos mismos 500, se iría a 3,387 pesos. Entonces, es obvio, es lógico, es entendible, es todo lo que ustedes quieran, que es totalmente exagerado el costo, ¿no? Pero realmente, pues es lo que comentábamos, ¿no? La estructura tarifaria. Entonces, tener cuidado para poder ver, para poder revisar que mi consumo no sea el mayor del límite de consumo, porque esta factura se va a triplicar pues de lo que venía pagando, ¿no? Y eso más o menos va en relación. ¿Qué quiere decir? Si yo pagaba 500 y me paso a DAC, pues se me va a ir como a 1,500. Es algo así como un poquito, se triplica la facturación, ¿no? Y ahora tenemos el ejemplo en la tarifa 2, la tarifa 3 y la tarifa OM. Aquí fíjense algo bien extraño, ¿no? ¿Qué es lo que comentábamos? Este es vamos a llamarlo un caso típico, un caso común, un caso de los que nos encontramos hoy en día. Empiezan en el taller, empiezan como emprendedores, empiezan pues un negocio familiar, etcétera, y entran a una tarifa 02 o lo que es hoy en día la PDBT. Y esta tarifa, denme un segundo, mover esto. Denme un segundito. Ok. Esta tarifa PDBT, pues aquí, como lo mencionábamos antes, la PDBT es hasta 25 kilowatts, ¿ok? 25 kilowatts. Les voy a decir un caso común, pero realmente instalados tiene 28 kilowatts. ¿Qué pasa acá? Que bueno, llega el gestor, llega la persona que les ayuda, llega la persona y les dice, no, tú declárale a CFE que vas a tener 25 kilowatts para que te den la tarifa 02. Ah, perfecto, muy bien. Esa tarifa se factura cada 2 meses, que es bimestral. Entonces, si yo estuviese en una tarifa 2 con una carga oficialmente de 25 y real de 28, que la que cuenta es la de 28 porque es lo que está registrando el medidor, yo pagaría mensualmente 67,000 pesos, ¿no? 67,136 pesos por el consumo de 13,620. Más o menos lo que hice aquí fue como calcular esta carga de los 28 kilowatts por, me acuerdo si fueron 6, 8 horas,
al mes para sacar el consumo bimestral y el importe bimestral. Entonces yo estaría pagando 67,000 pesos, pero pues empiezo a meter maquinaria, empieza a ir bien, empiezo a contratar empleados y entonces nadie me ha asesorado y en automático pues mi instalación pues ya estoy viendo que incluso tengo que cambiarla porque se me están botando los interruptores, prendo una máquina y se me va la luz en otro lado, etcétera. Entonces, pasas y dices, ¿sabes qué? Pues ya es momento de pedirle a CFE que nos dé mayor corriente, mayor voltaje, o como le quieran decir, ¿no? Mayor tensión. Entonces, mayor capacidad para suministrar el servicio. Entonces, pasan, llegan con nosotros y bueno, pues se regulariza y se pasa a una tarifa 03 y si ustedes brincaran a una tarifa 03, que la tarifa 03 o GDBT es cuando tienen mayor a 25 kilowatts, ustedes pagarían 40,744 pesos, ¿no? Entonces, entre una y otra, si se dan cuenta, hay casi 15,000 pesos de diferencia, ¿sí? Más, ¿no? 27,000 pesos de diferencia. Entonces, tan solo, fíjense, mismas condiciones, sin tener que meter algún equipo extra, tan solo este cambio ya tienen un ahorro de 25,000 pesos, ¿no? Entonces, pero resulta que siguen creciendo, ya tienen ahora una bodega, ya metieron más máquinas, y bueno, dicen, es el momento de que pues tenga yo que mudarme o regularizarme con CFE. Aquí, entre la tarifa GDBT y la tarifa GDMTO, es el mayor de los casos que tenemos porque los talleres o las pequeñas empresas ya no quieren invertir en regularizar su servicio de energía eléctrica porque no tienen un presupuesto, porque no tienen pues esa inversión. Pero si realizan esta reclasificación de su tarifa con la misma carga, pero ahora en media tensión, que es la tarifa GDMTO, estarían pagando 32,000 pesos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, mismas condiciones, de 32,000 pesos a 67,000 pesos, pues tenemos el 50% de ahorro, ¿sí? Y también es importante mencionar que, bueno, en la tarifa de media tensión, que es la que estamos platicando, la GDMTO, entiendo y les explicaba que ya tenemos que tener una subestación propia, pues que el transformador, que el interruptor, está bien, o sea, es una inversión que obviamente se tiene que hacer, pero por el bien de la empresa, por el bien de ustedes, no por cumplir a la CFE, entendiendo en que ustedes tienen que proteger pues, su mayor patrimonio en la parte eléctrica, porque un corto y cualquier situación que suceda, pues eso que se estaban ahorrando, aparentemente, pues lo van a tener que desembolsar. Mejor invierto en mi servicio para poderlo reclasificar en la tarifa que me pueda tener un suministro correcto, una capacidad correcta y que ya vimos que nos vamos a ahorrar casi 30,000 pesos. Entonces, prácticamente, pues en un año estoy pagando la inversión que yo pueda tener para poder reclasificar mi tarifa, ¿no? Entonces, ese es un caso común que tenemos a nivel nacional, que bueno, pues es este desconocimiento, este entender del por qué una, por qué otra, de acuerdo a qué, que tengo que hacer, pues aquí vemos el claro ejemplo, ¿no? Estos costos son de este mes y bueno, pues son con los mismos consumos, las mismas capacidades, mismas condiciones y bueno, pues aquí vemos que claramente como tenemos un ahorro del 50%. Tenemos otro ejemplo, ya no, eran los dos ejemplos. Y bueno, ahora bien, hay que considerar lo que les comentaba ahorita hace unos segundos, hay que considerar los costos, las inversiones, los pagos que tenemos que hacer. Eso es importante. Aquí yo se los comparto. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, pues hay que considerar un pago por aportaciones de obra en el caso de que se requiera. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la CFE, cuando tú vas y le dices, ¿sabes qué? Pues yo necesito más aumento de capacidad de carga. Bueno, pues entonces CFE hace el estudio y te dice, ¿sabes qué? Para yo poderte suministrar en media tensión, por ejemplo,
pues necesito instalar 2 postes, tener una línea de media tensión, etcétera, 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 pues te sale en, no sé, 200,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa inversión hay que considerarla para que no vaya a ser que después pensemos que, bueno, pues es que me está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, hay que considerar, hay que contemplar que existe esa posibilidad. También puede ser que no haya pago por aportación, que eso es más común que no haya que sí haya, ¿eh? Porque cuando hay, perdón, pago por aportación es porque tal vez estamos en un lugar como muy lejos, donde casi no hay servicios, donde apenas se llega a la red, donde el transformador es pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, pero si estamos en un área como urbana, donde realmente, pues, no hay mayor problema por la red, es muy difícil que pueda existir este pago por aportación. Sin embargo, sí hay que hacer como la consulta para saber si no tenemos que hacer este pago por aportación. También tenemos que contemplar el pago por KVA excedentes. La CFE a todos los servicios de media tensión les brinda hasta 180 kilowatts o 200 kVA para que estén exentos de pago por kVA. Entonces, cuando el servicio rebasa estos kilowatts, pues entonces se les cobra esa diferencia entre, hablemos que si es un servicio de 250 kilowatts, pues la diferencia de los 70 kilowatts es lo que CFE les va a estar cobrando. Me parece que ahorita el costo por KVA está como en 2,500 pesos más o menos. Entonces, ese costo, eso sí lo tienen que contemplar, porque, bueno, pues es un costo que tienen que pagar, ¿no? Estos puntos que les estoy comentando ahorita son de los puntos que muchas veces los clientes, los mismos dueños de las empresas no lo conocen. Y entonces, pues obviamente llega la persona a quien les ayuda y dice, no, pues son 500,000, ¿no? Pues, ¿dónde va a sacar 500,000? Pero es importante que lo contemplen de dónde salen los costos, que a veces sí se paga, a veces no se paga, y que en cuánto está el costo para este mes, etcétera, etcétera. Y este pago de KVA de excedentes, bueno, pues solamente es cuando rebases más de 180 kilowatts, ¿no? Y lo que comentábamos hace un momento, la parte de la actualización del OBIE, que es un costo importante también, es un costo importante que hay que tomar en cuenta. Y esto, repito, por seguridad de la empresa, por seguridad del negocio, es tener avalado que mi instalación cumple con la NOM 001, instalaciones eléctricas, el cual pues me va a evitar de muchos accidentes, incidentes, y que aparte voy a cumplir para poder pues tener mi contrato regularizado, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son de los puntos de mayor énfasis en la parte cuando queremos brincar de una tarifa a otra. Entonces, a todo esto, tratando un poquito de regresar al objetivo principal, es yo puedo tener la tarifa que yo quiera, ¿no? Vamos a llamarlo así, que realmente tiene que conjuntarse la que me corresponde de acuerdo a mi capacidad y la que las condiciones de mi servicio pueda cumplir para poder tener esa tarifa, ¿no? Entonces, cuando se conjuntan esas condiciones, tú tienes como esa libertad de decir, pues yo quiero esa tarifa, porque aparte de que me corresponde por la capacidad, aparte yo tengo las condiciones, porque si de lo contrario yo tengo las condiciones, pero tal vez la red no las tiene, pues el costo se va a incrementar. Y al revés, si existen todas mis condiciones externas, hablemos de la red por CFE y etcétera, y yo no tengo las condiciones propias de mi instalación, pues no va a poder clasificarme en la tarifa que más me convenga. Entonces, pero depende mucho y entonces con el análisis poder decir, mi negocio puede estar en una tarifa PDBT, GDBT o GDMTO. Fácil, ¿no? Que es como la línea delgada entre un negocio y otro. Las cargas la diferencia es muy pequeña, pero ya vimos que la inversión, el ahorro es muy grande, ¿no? Que puede ser hasta el 50%. Cuando tengamos eso, ahora sí ya bien cimentado, ahora sí apliquemos proyectos de eficiencia energética, metamos paneles, metamos iluminación y ahora sí la reducción va a ser mucho mayor, ¿ok? Y en la parte legal, ya casi para finalizar, en la parte legal, bueno, pues lo legal hoy en día pues nos rige mucho lo que es la parte de la ley de la industria eléctrica y que bueno, pues de la ley de la industria eléctrica se desprenden varios documentos normativos, entre ellos
lo que es las disposiciones administrativas de carácter general, pues que estas disposiciones justamente establecen las condiciones para la prestación del suministro eléctrico. Y en esta parte de las condiciones del suministro eléctrico, ustedes saben que lo legal y lo jurídico es tan amplio como uno lo quiera profundizar, pero anoté unos conceptos muy importantes, los más principales, que tenemos que tomar en cuenta para que esto no nos meta en problemas, tanto en lo legal, tanto en lo jurídico, en nuestra empresa o con CFE, y que bueno, dice que el cliente deberá manifestar qué uso se le dará a la energía eléctrica, y también deberá manifestar la carga instalada y la demanda por contratar, que es lo que comentábamos. Yo cuando eh, solicito el suministro, pues necesito primeramente declarar la carga eléctrica, la demanda que voy a contratar, recordemos, no menor al 60%, ¿sí? Y el giro. ¿Sabes qué? Va a ser para este giro y es lo que voy a hacer. Ok, eso es importante y que si durante el tiempo que permanezca el servicio cambia cualquiera de estas condiciones, hay que regularizar el servicio, ¿no? Otro punto importante es que el solicitante podrá requerir 2 o más suministros cuando estos correspondan a la instalación eléctrica independiente, pudiendo encontrarse dentro de un mismo inmueble. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener 2 tarifas dentro de un mismo predio, pero esas 2 tarifas no pueden ser la misma tarifa. Entonces, regularmente, también ese es un punto importante que ustedes pueden revisar. Dentro de las empresas, tal vez hay una parte o un área de un comedor, ¿no? Por ejemplo. O hay un área de, no sé, de mantenimiento, etcétera. Áreas más pequeñas, eso es lo que quiero decir. Entonces, muchas veces, revisando el tema de tarifas, lo que pudiese convenir es, bueno, yo el taller con el que empecé lo dejo en la tarifa PDBT, que era anteriormente la tarifa 2, porque es pequeño, porque la carga es menor a 25 y porque casi no lo ocupo y por X y Y. Y lo nuevo, ahora sí lo contrato con una tarifa GDMTO, pues para que pueda suministrar ahora sí esta parte, con esto sí puedo controlar mis cargas, etcétera, etcétera. Entonces, puedo yo tener 2 tarifas dentro de un mismo predio, siempre y cuando no sean las mismas tarifas, ¿sí? Y siempre y cuando pues yo sea responsable del mismo predio. Otra parte también en la parte de las disposiciones es que el suministrador de servicios básicos avisará por escrito a los usuarios finales con medición de demanda cuando su demanda máxima sea igual o superior a la contratada, que es lo que les comentaba. Nosotros como suministradores de servicios básicos tenemos la obligación de informarle al cliente cuando su demanda ha sido rebasada respecto a lo que de inicio manifestaron, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque, pues, nosotros al poder darles ese aviso, pues ustedes tienen que justamente empezar con toda esa parte de la regularización. También otro punto importante dice que cuando la demanda máxima mensual exceda de la demanda contratada, en 3 meses consecutivos, el suministrador de servicios básicos podrá ajustar la demanda contratada. ¿Qué quiere decir? Recordemos que ustedes declaran una carga y una demanda a la que van a contratar. Si yo declaré a CFE que mi demanda es de 80, pero resulta que después de 2 años, ya cada mes, ahora tengo registros de demanda de 90, entonces ya estoy rebasando mi demanda por 10 kilos de lo que yo dije en un inicio. Entonces yo CFE te notifico y te digo, oye, este mes rebasaste 10 kilos. Y el siguiente mes, ¿sabes qué? También, y te vuelvo a notificar. Y el tercer mes también, y te vuelvo a notificar. Entonces, cuando después de 3 notificaciones, que son 3 meses consecutivos, el cliente no regulariza, pues está violando las condiciones del contrato y bueno, pues pueden ser susceptibles a la suspensión del suministro. Entonces, por eso que aquí es que se cumpla esta regla, durante 3 meses consecutivos pueden rebasar la 2 y no pasa nada, pero 3 ya no. Cuando ya tiene el registro de 3 veces es regularizarse, ¿no? Lo que no pueden rebasar ni siquiera una sola vez es la carga, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si mi carga es de 100
y mi demanda es de 80, bueno, la demanda sí la puedo rebasar 2, pero 3 ya no, pero la carga ni una vez, porque con una vez que se rebase está automáticamente violando el contrato y es susceptible a una suspensión de inmediato, ¿no? Y por último, dice que procederá la reexpedición o celebración de un nuevo contrato de suministro básico cuando pueda hacer un cambio en el uso que se destina al suministro eléctrico, que es lo que comentábamos. Cuando tú al principio declaraste que el uso lo ibas a hacer para un taller y ahora lo vas a hacer para, o sea, otra cosa, pues el giro, el uso del suministro, cuando lo cambies, pues procederá a hacer una celebración de un nuevo contrato, ¿no? También cuando cambien las características de la demanda o la carga y cuando crees 2 o más instalaciones, que es lo que platicamos ahorita, o por cambio del titular del contrato de suministro, ¿no? Cuando hacen ese cambio de titular, ya sea que vendan, ya sea que renten, ya sea, pues hay que generar un nuevo contrato de suministro eléctrico para que el titular actual pues se deslinde de responsabilidades anteriores y no absorba pues obligaciones que pudo haber dejado el anterior titular, ¿no? Entonces, pues hasta aquí yo traigo la presentación. Ahorita voy a darle aquí escape para que pueda ver el chat si tienen algunas dudas o preguntas, y si no, adelante pueden abrir el micrófono, levantar la mano y yo puedo ir respondiendo algunas preguntas. Entonces, perdón, a ver, adelante. Perfecto, estimado Miguel, muchísimas gracias. De hecho, tenemos aquí una pregunta en el chat de Manuel Marmolejo. Comenta, ¿cuál es el argumento legal o dónde se justifica para tener 2 servicios en un mismo predio? Ok, es aquí donde les comentaba. En las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. Me parece que fue publicado, creo, como marzo 2017 me parece, y tú ponle el título así en Google y te va a descargar el PDF, y esas son las condiciones y ahí te establece las obligaciones tanto que tiene el suministrador como las obligaciones que tiene el usuario final. Ahí habla de las dos partes, ¿no? Y como parte primordial, pues habla justamente lo que les comentaba, ¿no? De que el solicitante podrá requerir 2 o más suministros cuando estos correspondan a instalaciones eléctricas independientes en un mismo predio, obviamente con tarifas diferentes. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí, muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta. Arturo, habilitaste micrófono, no sé si quieras comentar Sí, algo. sí, muchas gracias, Miguel Torres. Un gusto, Arturo Flores, servidor. Gracias. Sí, claro que sí tengo una duda a la vez. Yo inicialmente tenía yo mi negocio ahí en la casa. Habilité la tarifa que estoy viendo aquí, la PDBT. Ahora ya no la tengo. Estoy ya como casa, pues, de uso doméstico. ¿Qué debo de hacer el cambio o qué me aconsejas? Ok, mira, como son 2 tarifas que no entran dentro de una misma categoría, porque recordemos que la PDBT es comercial, ¿no? Y la otra es residencial, lo que hay que hacer es solicitar la baja del servicio, la de PDBT, y en el mismo tiempo aperturar la residencial, que es la tarifa 01. Eso se puede hacer en el mismo tiempo para que, no sé, por ejemplo, si en la tarifa PDBT, si estuvieses tú como persona moral, pues eso, pues como toda persona moral, no implica relación con la persona física, y si estuvieses como persona física, aún así hay que cambiar la tarifa 01. Entre tarifa 01 y la PDBT es obviamente que es más económico la PDBT, y ahí qué bueno que haces esta pregunta, porque muchas de las veces si no hacemos este cambio de tarifa, pues va a salir más caro la 02, aunque no rebasemos los 500. Si rebasamos los 500, pues ahí sí hay que tomar medidas de eficiencia energética, porque no se puede. Hay clientes que dicen, oye, yo rebaso más de 500 y ya hice mi análisis
y ya me di cuenta que la tarifa PDVT es más barata que la DAG, y eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, pues no se puede porque es para uso comercial y para uso residencial. Entonces, pues nos han hecho trampa, ¿verdad? Nos han hecho trampa, pero al final del día eso incurre en una responsabilidad, en X o Y mayor problemas, y al final del día, si tu consumo muy probablemente sea menor a los 500, pues te va a convenir totalmente. Hay que hacer la baja del PDVT y la alta del 01. Porque yo fui, de hecho, la semana pasada, porque me sí me llegó el recibo estaba yo pagando 1,300 en la Okay. PDVT y ahora me Sí. llegó de 2,000 y tantos, ¿no? Entonces sí es mucho el volumen. Fui y me dijeron que realmente el cambio no se podía hacer porque ya estaba registrado como tal PDVT. Digo, sí, Así pues yo es. lo quiero cambiar a residencial totalmente porque ya no estoy trabajando desde casa, bueno, el negocio no lo tengo ahí. Entonces me dijeron, no, debes de quedarte con esa misma PDVT. Por eso surge esa duda. Entonces tengo que cancelar y hacer el mismo contrato, o sobre el mismo contrato hago el cambio de PDVT a residencial. Sobre el mismo contrato, o tengo que hacer un contrato nuevo. Hay que solicitar un contrato nuevo Totalmente. sí, para evitar esa parte, ¿no? Ok, así que se limpie la estancia y quede nuevo registro. Sí, sí, y si gustas, ahorita les voy a mostrar ahí mi contacto, mi correo. Mándame un correo y yo te ayudo para que también no tengas ese de que te den vueltas, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias, Miguel. Ándale. Listo, tengo aquí otras preguntas. Es de Sí, la misma persona. Nos colocó ahí 3 preguntas, te las voy a ir comentando. claro. Eh, Comento, dice, lo del alumbrado público que no se cobra, ¿cuál es la base legal? ¿Por qué en la unidad habitacional donde vivo sí nos los cobran? Ok, muy buena pregunta. Miren, les explico. El alumbrado público, la tarifa 5 a lo que comentábamos, esta entra o es únicamente, exclusivamente para la parte gubernamental, lo que son municipios o en este caso Ciudad de México. Entonces, para la parte de alumbrado público, que es pues, prácticamente la vía pública, en la Ciudad de México lo absorbe el gobierno de la Ciudad de México. Pero para alumbrado interno dentro de un fraccionamiento o algún incluso parque, hay parques que incluso la alcaldía o la Ciudad de México no los reconoce como suyos, digo parques pequeños, no los reconoce como suyos, esos parques o esos fraccionamientos entran como servicios de áreas comunes del propio fraccionamiento, como si fueran bombeos. El bombeo que tiene un fraccionamiento no es un bombeo público que tengamos como sistemas de agua en la Ciudad de México. Es por eso que en el bombeo que tiene el fraccionamiento es una tarifa PDVT que es de uso general. Lo mismo pasa con el alumbrado. El alumbrado es únicamente para los residentes y no es público. Caen mucho en controversia cuando hay fraccionamientos muy grandes donde dicen las mismas personas, oye, pues es que es tan público que cualquiera puede pasar. Sí, pero al final del día existe una delimitación, no es una vía pública, a eso se refiere, y es por ello que no se cataloga como alumbrado público de servicio público general. No sé si contesta la pregunta. Perfecto, tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué Sí. en 2 servicios de tarifa horaria tienen diferentes multiplicador? Un servicio está a 440 y el otro a 220. Bueno, aquí nada más para aclarar un poquito, mira, el multiplicador, a lo mejor hay una confusión, no es lo mismo de los de 440 y 220. El multiplicador va en relación al equipo de medición con el que se te esté midiendo, ahora sí, valga la redundancia, se te esté midiendo la energía o la demanda. Este medidor, muchas veces cuando el servicio tiene una alta demanda eléctrica o un alto consumo eléctrico, lo que hace es poner le llamamos nosotros unos TIMs, transformadores, en el cual lo que hace es sacar una relación de conversión que puede ser lo que se le llama el multiplicador, que quiere decir el servicio puede tener un multiplicador 10, lo que indica que la lectura que me da el medidor se tendrá que multiplicar por 10 veces, porque lo que me está mostrando el medidor es únicamente una escala, porque no alcanza a registrar la demanda tan alta del servicio. Entonces, por eso ponemos transformadores
para que el servicio tenga un multiplicador, si no la lectura sería como gigantesca. Entonces lo único que hacemos puede volver multiplicadores de 10, 20, 30, 40, dependiendo la relación de transformación. Esa es una como situación de ese tipo. Y la otra de lo de 440 y 220, quiero pensar que se refiere al voltaje, el voltaje que suministra. Bueno, ahí es importante que cuando hacemos el contrato o cuando regularicemos el servicio, indiquemos qué voltaje queremos que CFE nos suministre, ¿sí? Entonces, 120 o 220. El 440, pues obviamente va de la salida del transformador. Y eso, pues, lo podemos tener en servicios de media tensión. Lo que hace es que lo que hace es que te llega tu media tensión a tu servicio y de ahí obtienes el 440, ¿no? Pero realmente, o sea, CFE no es de que dé los 440, sino es una relación también que se tiene interna en el servicio. Muy bien, tenemos aquí otro mensaje de la misma persona. Sí. Así que, comenta, ¿qué tan viable es instalar los paneles solares para el suministro de energía? ¿Sí se ahorra costo de energía con la misma tarifa que se tenga? Sí, totalmente, totalmente. Mira, hoy en día los paneles solares han disminuido muchísimo su costo. Te puedo decir que en una tarifa PDBT es conveniente, pero hasta cierto grado. Obviamente eso se saca de un análisis para que tengas un dato como un poquito que te pueda ayudar cuando cotices. El tiempo de retorno de los paneles solares para que se pueda considerar bueno puede ser en PDBT unos de 3 a 5 años, no más de 5 años. Cuando el tiempo de la recuperación te dé más de 5 años, no es factible, no es factible. Cuando te dé 3 años, es muy factible, más o menos en ese rango, ¿no? Pero, por ejemplo, en servicios de GDMTO que hemos hecho análisis, es un poquito ya más a profundidad del análisis porque con el nuevo esquema tarifario en los servicios de media tensión, la nueva fórmula que pusieron para el cálculo de la demanda te permite, te beneficia que si tú tienes paneles solares, o sea, olvídate, el costo se te va a un 50%. Obviamente, suministrando el 100% del consumo de energía, se te va a un 50%. Entonces, y obviamente también, pues, el costo-beneficio, el tiempo del retorno de la inversión, pues es menor a 5 años. Incluso se puede ir hasta 3 años en servicios de media tensión. Obviamente, la única desventaja es que la inversión, pues, es considerable por la capacidad de instalada, pero el beneficio es muy grande. Entonces, pero la respuesta es sí, más o menos ya te di los parámetros, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta de Arturo, quien hace un momento tomó la palabra. Nos Sí. colocó en el chat. Se retomando el caso del cambio de PDBT a residencial, mi duda es si se tiene que hacer, ¿qué se tiene que hacer en nueva instalación de kit de instalación o con la misma que tengo es suficiente? Con la misma, o sea, realmente lo que hacen es, incluso pudiesen cambiar el medidor o incluso dejar el mismo medidor, dependiendo, pero realmente, hay que ver porque hay veces que en las tarifas PDBT la parte de la base es la base 700, la cuadrada, esa no te va a servir para la residencial, tiene que ser la redonda, pero hay servicios que tienen la redonda, habría que revisar ese tema. Si tienes la redonda, la base redonda con la mufa, sin problema esa te funciona y entonces lo que haríamos es nada más la baja y la alta del servicio sin problema, incluso tal vez con el mismo medidor o nada más cambiar del medidor, con eso funcionaría. Base redonda, ya vi, perfecto, con eso. Ok, perfecto. Bueno, no sé si tengamos aquí alguna otra pregunta. Ya no veo que tengamos ahí preguntas en el chat. No sé si quieran activar sus micrófonos y quieran realizarla por este medio. Voy a compartir la diapositiva donde tengo los datos, Miguel, para quien nos guste anotar, con gusto. Ah, perfecto. Dame un segundo. Listo, ahí están, estos son mis datos de contacto. Este es el libro que les comentaba en el inicio que publiqué hace un año. Este libro va enfocado un poquito más a la parte residencial y comercial.
Hablemos desde una tarifa PDBT, GDBT, ¿no? Que es la tarifa 02, 03 y la 01. Entonces, quien gusta adquirirlo puede encontrar en Amazon. Ahorita hace una semana revisé, estaban agotados. También lo pueden encontrar en Gandhi, pero electrónicamente esos pues no se agotan, ¿verdad? Lo pudiesen adquirir. Y acá están mis líneas de contacto de Facebook, de LinkedIn y mi correo. Y bueno, pues también hay una página web. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Sí tenemos aquí otra pregunta en el chat y tenemos ahí una duda sobre Roberto. Si me permite, Roberto, nada más leo esta pregunta en el chat que ya se encontraba y en un momentito más paso contigo. Comentan aquí en el chat, ¿los medidores se pueden dañar por alguna descarga y que el registro de consumo pueda variar? ¿Y cómo saber si tenemos el registro real y correcto de nuestro consumo? Ok, mira, sí se pueden dañar, mira, los medidores electromecánicos, los viejitos, esos me tocó ver, te voy a decir que de cada 100 casos, uno, y eso yo creo que es mucho, de que por el mismo tiempo de uso, por el tiempo de vida, y como eran de engranes, se dañaban, ¿no? Tal vez por descargas eléctricas, tal vez por golpes, etcétera, y pues sí, invariablemente, manipulaba o afectaba la medición. Hoy en día, pues ya hace como 10 años que empezaron mucho ya la modernización de los medidores digitales, y más en media tensión no hay medidores electromecánicos, estos son digitales, tienen la bondad de que como son electrónicos, están integrados pues, con tarjetas electrónicas internos, tienen la bondad de que cuando alguna afectación, automáticamente el medidor deja de registrar, deja de funcionar. Entonces, más bien el beneficio, vamos a llamarlo así, es que deje de registrar porque se apagó y va a dejar de medir, pero que te mida de más, no es posible. Por los componentes que tienen internamente el equipo digital, ¿no? Entonces, estos medidores, incluso en los medidores digitales residenciales, tienen la función, si han visto, tienen un LED, ¿no? Cuando el LED marca en rojo es porque hay bajo voltaje o alto voltaje, pero cuando sobrepasa los límites de voltaje, pues el medidor se apaga, pero por lo regular siempre está en verde, ¿no? En los otros medidores, pues ahí, por ejemplo, en los medidores, que también es otro tema, un poquito más a profundidad, que dentro del display existen parámetros donde tú pudieses incluso detectar si alguna fase no te está registrando. Nosotros así lo vemos, llegamos al servicio y vemos ahí como bolitas ABC y alguna que no esté parpadeando, dependiendo del tipo de medidor, detectamos inmediatamente que esa no está registrando. Ya desde ahí, pero como lo que te decía, no está registrando, no es que esté registrando de más. Perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Y Sí. bueno, adelante, Roberto, si gustas puedes tomar la palabra, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Un gusto. Robert, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bien, entonces, oye, fíjate, mi pregunta va pues muy de la mano con lo que preguntaban anteriormente acerca del tema de los medidores. Pues bueno, resulta por acá tenemos muchas variaciones de voltaje y hay un tema que nos sucede mucho a nosotros que tú me podrás a lo mejor orientar, que eres un poco más el experto en esta parte, pero sí que es posible que cuando un medidor se daña, la parte del display quede, pues vaya, bloqueada, pero la tarjeta siga registrando, o todo se va, o todo se muere en conjunto. Es posible, Robert, sí es posible que el display se congele, de hecho así nosotros lo llamamos, se congela el display, internamente sigue registrando. Hay veces que simplemente con sacar el medidor y volverlo a meter, se restablece y obviamente ya te arrojaría la lectura que ya iba acumulada. Pero hay otras veces que se tienen que reprogramar, ¿no? O se tienen que calibrar, etcétera, ¿no? Pero la respuesta es sí, sigue registrando, aunque no te lo muestre. Ok. Oye, por ejemplo, si yo tengo una diferencia en mi factura
en cualquiera de los parámetros, pues a partir de cuánto porcentaje de esta diferencia yo puedo pues solicitar una reclamación para la CFE. No, adelante, o sea, no hay un límite, o sea, si sea un peso, tú puedes meter la reclamación. Realmente no hay un porcentaje. Sí hay errores, o sea, no voy a decir que no sí hay errores, sería mentira que dijera que no hay errores. ¿Por qué tipo de errores? Infinidad, pero sí se puede meter una reclamación. En servicios de media atención, la facturación es muy compleja. Si gustan, igual si me mandan un correo, yo les regalo un simulador. Es un simulador de tarifas eléctricas, que pues prácticamente les da una idea, ¿no? De cuánto, incluso después más adelante, a ver si después hacemos otros cursos, pueden ustedes leer la lectura del medidor y ya más o menos calcular, ¿no? A mitad de mes, ya cuánto más o menos les va a llegar, pero o simplemente con los mismos valores que les arrojó el recibo, meterlos al simulador para ver cuánto es el importe, ¿no? Pero sí se puede, Robert. Ok, perfecto. Y mira, otra pregunta que tengo, que también es conforme a la medición. Yo la verdad lo ignoro, pero ¿qué tan difícil es solicitar los 5 minutales a lo mejor de hace 3 años? Muy difícil, sí. Mira, realmente existen muchos tipos de medidores instalados de diferentes marcas. Algunos tienen memoria, bastante memoria, algunos tienen poca memoria, unos no tienen. Por ejemplo, los residenciales pues, no tienen memoria. ¿Cómo se llama? Los de media tensión, la mayoría tienen memoria. Sin embargo, nosotros, como CFE, cada mes tomamos la lectura. En algunos servicios los podemos hacer remotamente y en otros hay que ir en sitio donde llevamos una laptop, nos conectamos al medidor y descargamos las lecturas. Pero en algún momento, en algún mes, cuando vemos que ya está lleno el medidor, pues lo que hace los compañeros de medición es borrar. De hecho, ni siquiera lo respaldan, ¿no? O sea, digo, de mucho tiempo no. Yo creo que me ha tocado que a lo máximo de un año, o sea, 11 meses atrás. Pero sí depende mucho el medidor, depende mucho incluso pues dónde estés, ¿no? Ubicado. Tú estás allá en Cancún, ¿no? En Quintana Roo. Sí, estamos acá en Quintana Roo y bueno, te lo comento porque aquí tuvimos un megaproyecto de ahorro de energía en lo que fue el Hotel Tulum. Entonces, para hacer todo este balance de ahorro de energía, pues se me ocurría solicitar los 5 minutales antes del periodo del proceso y bueno, solicitar los de después. Pero pues como los niveles de ocupación nos han variado muchísimo después de la pandemia, entonces pues bueno, dije pues me voy a ir como 3 años, ¿no? A ver qué tan difícil es que nos lo puedan otorgar, ¿no? Pero pues tú me dices que a lo mejor puede ser que me los tengan de un año. Tal vez, sí. Ok, y estos, ¿cómo los solicito, mi estimado Miguel? Mira, mi Robert, todas las áreas o las regiones del país tienen un área especializada en la parte empresarial que se llama Oficina de Enlace Empresarial. Por ejemplo, en nuestro caso, aprovechando para que conozcan, en nuestro caso aquí en Ermita, pues es el ingeniero Gerardo Tenagua, él atiende prácticamente toda la alcaldía de Iztapalapa. Por ejemplo, en Mérida no lo ubico, Robert, pero te puedo pasar el contacto. Ahí está el licenciado Luis Quijas, que es el superintendente, pero sin problema contactamos al de allá de Tulum. Y esta persona que tú tienes que tener un ejecutivo asignado. Tal vez ahorita no lo conozcas, pero es que vaya, se presente contigo y tú, a través de él hacer la solicitud por escrito, el motivo, el cual requieres y el periodo, ¿no? O sea, ahora sí que dice que el pedir no empobrece, pues pide 1, 2, 3 años y ver cuántos te pueden otorgar y cuántos tiene, más que nada, ¿no? Puede tener el medidor. Ok, perfecto, ya está. Pues listo. Ya sería como todo de mi parte. Muchas gracias. Excelente, Robert, gracias a ti. No te escuchas, Miguel. Listo. Listo. Una disculpa. Pues muchísimas gracias, Roberto, por tu participación y obviamente a los demás por habernos apoyado ahí en las preguntitas.
Tenemos nada más una última de Alan Lara. Ahí colocó, si nos pueden compartir el calculador de consumo para un servicio GDMTH, por favor. Sí, claro, sí. No sean malitos, regálenme un correo, yo se los comparto por ahí, por el mismo correo. Es un simulador en Excel que está programado, que de hecho es un simulador que realizó la CRE, o sea, no crean que lo realicé yo, lo realizó la CRE, pero que justamente está, o sea, excelente, está muy bien, ¿no? De hecho, ya te da los costos del mes. Perfecto, estimado Miguel, muchísimas gracias. Pues si ya no hay alguna otra pregunta, alguna duda, yo creo que vamos a terminar la sesión del día de hoy. Tenemos aquí los datos justamente en la presentación, como bien lo comentaba el ingeniero Miguel Torres. Y bueno, pues, Miguel, un agradecimiento obviamente de parte de la asociación, de parte de la licenciada Casanova, que justamente estuvo también ahí coordinando conmigo el tema aquí con ustedes, para que puedan compartir este tema con los miembros de la asociación. Te agradezco muchísimo tu apoyo como siempre. Adelante, por favor, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Realmente les digo que es un gusto para mí poder compartir. Efectivamente, los tiempos son cortos, los tiempos no nos dan, pero bueno, pues más en esta parte que ustedes como asociación que están en Iztapalapa, cuenten con el apoyo al 100% por parte de un servidor y que esperemos que esta no sea la última plática y que hay temas muy especializados que podemos invitar a personas muy especializadas en el tema. Si ustedes se acercan con Miguel y hacen una petición, sin problema los podemos otorgar, ¿no? Y agradecerte de antemano a todos por su participación, por su atenta atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda que les pueda apoyar. Les agradezco mucho y que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, excelente día a todos. Saludos. Gracias. Nos vemos.